Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. En el Ecuador existe un juego de cartas que no falta en ninguna fiesta, barrio o reunión familiar, el 40. Más que un simple pasatiempo, se lo considera parte de la identidad quiteña, al punto de ser el juego oficial de las fiestas de Quito. Con una baraja española de 40 cartas, se enfrentan dos contrincantes o, más comúnmente, dos parejas que entre risas, gritos y aplausos buscan alcanzar la anhelada puntuación de 40. El 40 no es solo azar, es memoria, astucia y malicia criolla. Hay jugadas que se celebran con euforia, la caída, cuando se lanza la misma carta que el rival acaba de poner, la limpia, que barre todas las cartas de la mesa, o la ronda, que se canta con orgullo cuando en la mano aparecen cartas repetidas. En las fiestas, jugar 40 es sinónimo de alegría, pero también de rivalidad y apuestas. Algunos lo ven como un pasatiempo inocente, otros como una peligrosa tentación que puede arrastrar a la ruina. Dicen los viejos jugadores que, así como el 40 puede dar fortuna en una buena racha, también puede quitarlo todo en una sola noche. Y hay quienes aseguran que, cuando la ambición es demasiada, hasta fuerzas oscuras se acercan a la mesa. Entre todas las historias que circulan en Quito, ninguna es tan perturbadora como la del viejo del Parque Elegido, un hombre que dedicó su vida entera a las cartas y que, llevado por la soberbia, cometió el error de desafiar al mismísimo diablo en una partida de 40. Esta es su historia. Dicen que en el Parque Elegido, cuando la neblina baja y el silencio envuelve las canchas de vóley, todavía se puede ver a un viejo encorvado, con una baraja gastada en la mano, esperando a quien se atreva a desafiarlo. No es un mendigo, no es un loco, es un condenado. Yo lo supe tarde, demasiado tarde, pero déjame contarte la historia como me la contaron, como corre de boca en boca entre los jugadores de cartas y los borrachos que amanecen en las bancas. Se llamaba Don Ernesto, aunque pocos lo recordaban por su nombre. Para todos era el viejo del 40, un hombre que había dedicado su vida entera al juego. Desde niño aprendió el arte de la baraja. Su abuelo fue quien le enseñó, allá en los años 50, cuando Quito todavía olía a pan recién hecho y a leña. Se sentaban en la cocina con un candil encendido y el anciano le decía: el 40 no es solo un juego, mijo, es cuestión de memoria, astucia y sobre todo, sangre fría. Ernesto lo escuchaba fascinado, viendo cómo las cartas se deslizaban entre sus manos, como si fueran parte de él. Con su abuelo pasaba horas enteras jugando, riendo, apostando botones o monedas de cobre. Aquella complicidad marcó su infancia. Y cuando el viejo murió, Ernesto quedó con un vacío que solo pudo llenar entre cartas, risas y apuestas. El problema fue que nunca supo detenerse. A los 30 años ya había perdido todo. Su esposa lo dejó, llevándose a los dos hijos que apenas lo reconocían. La casa que había heredado terminó hipotecada en una mala noche. Y los amigos, uno a uno, se fueron alejando. Solo quedó él, la baraja y las mesas del Parque Elegido, donde cada tarde se armaban torneos improvisados de 40. Ahí se convirtió en leyenda. Nadie podía ganarle. Su ambición crecía al mismo ritmo que sus deudas, y aunque a veces se levantaba con unos dólares en el bolsillo, nunca era suficiente. El vicio lo consumía. A los 60 años, con el cabello blanco y la piel marchita, todavía se lo veía ahí, sentado hasta que todos se iban, cuidando las cartas como si fueran sus últimos amigos. Y fue en una de esas noches cuando ocurrió lo que lo condenó. Dicen que había ganado 10 juegos seguidos, dejando humillados a los pocos contrincantes que quedaban. Borracho de soberbia, levantó la voz y gritó: «Soy tan bueno que ni el mismísimo diablo podría ganarme». Las carcajadas se apagaron. La mayoría ya se marchaba a casa. El frío serrano calaba hasta los huesos y las luces del parque titilaban como si fueran a apagarse. Solo quedó Ernesto,
recogiendo las cartas. Entonces lo vio. Un hombre elegante se le acercó. Traje oscuro, sombrero, zapatos relucientes. Su andar no hacía ruido sobre el empedrado. «Buenas noches, maestro», dijo con voz grave. «Me han contado que usted es el mejor jugador de 40 de Quito». Ernesto lo miró de reojo, fastidiado. «Ya estoy de salida, patrón. Será otro día». Pero el hombre insistió, sacando un fajo de billetes. «Le pago $500 solo por jugar conmigo». La ambición cegó al viejo. $500 eran demasiado para despreciarlos. Así que aceptó, no sin antes proponer. «Si vamos a jugar, que sea en serio. Pongamos otros 500 de apuesta». El hombre sonrió con unos dientes demasiado perfectos, demasiado blancos. Hecho, repartieron cartas. El viejo, como siempre, se movía con agilidad. La primera partida la ganó con facilidad. La segunda también. Inflado de orgullo, se acomodó en la banca y dijo: «Le dije, ni el diablo me gana». El hombre inclinó la cabeza y su voz cambió, volviéndose grave, macabra, como si viniera de un pozo. «Vamos, viejo, la tercera es la vencida». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las farolas del parque chisporrotearon y su rival empezó a transformarse. Su piel se volvió grisácea, sus ojos rojos como brasas, su sonrisa grotesca. «Soy el diablo», susurró. «Te apuesto tu alma a cambio de todas las riquezas del Quito antiguo. Vasijas repletas de oro, cofres escondidos bajo las iglesias, tesoros que ni los conquistadores hallaron. Serás el hombre más rico de la ciudad y además te devolveré la juventud». El viejo dudó, pero la ambición pudo más. Ya le había ganado 2 veces. ¿Qué podía perder? «Acepto», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. El juego comenzó. Las cartas pesaban como plomo, los movimientos se volvían lentos y el aire alrededor olía a azufre. La medianoche se acercaba. Ernesto estaba convencido de que otra vez saldría victorioso. Ya casi tenía la partida en la mano. Pero entonces, el diablo lanzó su carta final y murmuró con un tono burlón: «38 que no juega». La última carta cayó sobre la mesa y el viejo supo que había perdido. Trató de correr, pero las sombras lo envolvieron. El diablo lo agarró con garras invisibles y lo arrastró hacia el suelo, que se abrió en una grieta ardiente. «Tu alma es mía», le dijo con un eco que retumbó por todo el parque. «Pero no te llevaré aún. Tendrás un destino peor. Serás mi siervo. Aquí mismo, en estas bancas, jugarás por toda la eternidad. Engañarás a los ilusos, tentarás a los desesperados y apostarás por mí. Cuando pierdan, tú me entregarás sus almas. Desde entonces, cuentan los vendedores ambulantes y los borrachos que trasnochan, que al lado de las canchas de vóley aparece un viejo con una baraja gastada. Te llama con voz amable, te ofrece riquezas fáciles, te promete fortunas y ganas. Pero si pierdes, sus ojos se vuelven vacíos, sus uñas crecen como garras y te arrastra con él al mismo infierno del que nunca regresó. Por eso, si alguna vez caminas tarde por el ejido y escuchas el murmullo de unas cartas barajándose en la oscuridad, no te acerques. Podría ser tu última partida. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.